Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, hay muchas cosas en la sociedad de las que no se quiere hablar. No se quiere hablar porque la idea es que todos seamos muy positivos, o bien que se desarrollen algo así como tabús para que ciertas cosas no se mencionen. Por ejemplo, no se está hablando lo suficiente, o casi nada, o prácticamente nada, acerca de la persecución del cristianismo. Es como un tema que pertenece a la historia, como si eso no ocurriera en la actualidad, pero no es la verdad, porque en la actualidad hay 50 países que de forma más o menos severa están ejerciendo persecución contra el cristianismo, y para eso está Puertas Abiertas, para destapar. También hay otras asociaciones que lo están haciendo, pero eso es lo que hacen, destapar esta realidad, la realidad de que estamos en un mundo que persigue la fe cristiana. Pero ya ves, de esto se habla muy poco, incluso en las iglesias se habla poco. De alguna manera estamos un poco bastante influenciados por esto de no hables de cosas que molesten o no hables de cosas que son delicadas, no sea que alguien se sienta mal por ello, no sea que haya gente que, o gobernantes o políticos, que se lo tomen a mal. Y entonces se silencia, como se suele hacer ahora en esta generación. Por eso se le llama la generación de cristal, porque tienen la piel muy fina, muy delicada, y enseguida se molestan y hay ciertos temas tabús. Por ejemplo, hay grupos, hay minorías que tienen, ¿cómo diríamos?, la exclusividad de ser víctimas. Por ejemplo, el feminismo, especialmente el feminismo radical, tienen algo así como la exclusividad de las víctimas. Mira que hay cantidad de gente que está sufriendo robos, atracos, incluso muerte. Pero solo se habla de las víctimas, ¿cómo se les llama?, de género, o cualquier otro nombre que se les quiera poner. De eso sí se habla. Y no solo se habla una vez, se habla de continuo. También el colectivo LGTB tiene parte de esa exclusividad, porque sí que se habla de las personas que son marginadas, las personas que son de alguna manera pues no tenidas en cuenta de ese colectivo, pero hay muchísimas más causas y no se habla de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer hay grupos que tienen esa exclusividad, la exclusividad de poder hablar de las víctimas. Pero ¿cuál es la realidad del pueblo cristiano? La realidad es que hay una tremenda persecución en el mundo. Hay países en los que está prohibido ser cristiano. Hay países en los que llevar una Biblia te va a reportar una denuncia, te va a incluso poner en peligro de muerte. Hay muchos encarcelados por causa de ser cristianos. Hay muchos que están condenados incluso a cadena perpetua en algunos países. Y hay muchas iglesias que son quemadas, que son destruidas por esos grupos que no aguantan que haya cristianos en su tierra. En fin, esta es la realidad. Y no es que nosotros estemos especializados en denunciar estas cosas, pero hay, como digo, asociaciones como Puertas Abiertas que sí lo hacen. El asunto es que los grandes medios no lo van a decir. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no se habla de estas cosas parece como si no existiera. Pero escucha, en la iglesia pasa algo muy parecido, porque tampoco es que se hable tanto en los círculos cristianos de estas persecuciones. Entonces,
la gente está como desconectada de esa posibilidad, piensa que eso no va a llegar. Cuando se habla, por ejemplo, del gobierno de la bestia, de Apocalipsis, cuando se habla de que en el futuro, no solo en el pasado, porque a veces estas cosas se quedan como en el pasado, eso es algo histórico, pero también es algo que se va a agravar en el futuro. Por eso tenemos Apocalipsis, por eso tenemos las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Habrá grandes persecuciones contra el cristianismo, pero eso sí, seguramente, porque eso queda muy mal, decir hay persecución contra el cristianismo, por ejemplo, si lo dijéramos, en España hay persecución contra el cristianismo. Eso sacudiría a muchas personas, les haría pensar, oye, ¿qué está pasando? Pero cuando se persigue a los cristianos en Occidente, no se les persigue, por lo menos eso es lo que se dice, por ser cristianos. Se les puede perseguir con otros carteles, por ejemplo, que no son inclusivos, que no son tolerantes. Se les puede perseguir quizá porque, bueno, hay grupos muy radicalizados, las doctrinas de la Biblia son muy antiguas, son machistas o son misógenas o cualquier otra cosa así. Pero se va a evitar por todos los medios de que suene a persecución contra el cristianismo. Repito, va a ponérsele otro titular, otra especie de fachada, como, bueno, lo que está pasando no es por el cristianismo, es por las personas que están ahí, que no lo entienden bien, que no saben encauzarlo, y, en fin, excusas. Pero en el fondo lo que pasa es que si sacas muchos textos de la Biblia y los expones, los analizas en público, los predicas, entonces te puedes encontrar con una persecución contra tus ideas. Eso sí, no se meterán directamente con la Biblia, pero sí se meterán con el que anuncie lo que dice la Biblia, porque serán las ideas de esta persona que mira cómo es, que es tan machista o que es de esta forma u otra. Son maneras de encauzar una persecución. Bueno, ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, que no se perseguía a los judíos tanto por ser judíos, se les acusaba de ser muy avaros, tener la banca de su parte, se les acusaba de haber de alguna forma arruinado al país por el acaparar las riquezas, en fin, había otras cosas que quedaban mejor que decir vamos a perseguir a este pueblo. Algunos, por supuesto, se atrevieron a hacerlo y los señalaron de esa forma. Había de todo. Pero tanto en el Imperio Romano como seguramente en el gobierno de la bestia, estoy hablando del Anticristo, de Apocalipsis, seguramente la excusa para perseguir al cristianismo será que no somos solidarios, que somos enemigos del Estado, que no nos queremos poner la marca de la bestia. Claro, no la llamarán así, la llamarán de cualquier otra forma, pero que se ha hecho obligatoria porque es necesario que tengamos más control de la gente, más control de la actividad humana, más control de la economía, más control de todo. Y mira estos que no se quieren someter, no se quieren sujetar a este control que necesitamos tener. Y entonces ya no son, da igual lo que sean de su fe o de su filosofía, pero no son solidarios con el Estado, son prácticamente enemigos de la sociedad, porque no aceptan nuestras regulaciones, no aceptan nuestras medidas. Así vendrá la persecución contra el cristianismo, la persecución en Occidente.
Y la verdad, la realidad es que cada vez nos van a dar más razones para negarnos a colaborar con esos gobiernos. Cada vez nos van a dar razones más poderosas para decir no. Ya lo vemos en Apocalipsis. Si no lo conoces, estúdialo, porque por algo hay un anticristo, por algo hay un gobierno de la bestia, por algo está señalado allí la marca de la bestia. Sí, ese 666. Sea la que sea, la forma que tenga, o lo que simbolice o represente. La Biblia es clara en este sentido, no podemos llevarlo. Pero si expones tus creencias, tu fe, y te niegas por la fe, entonces encontrarán otra razón. Es por razones de seguridad, es por otras cuestiones, es por salud, o es por economía, o es cualquier otra excusa. Es que lo necesitamos sí o sí. Y ya ves, hemos vivido todos estos siglos y milenios en la humanidad sin eso, pero de pronto ya no se puede vivir sin la marca de la bestia, ya no se puede vivir sin esa cosa en particular, ya no se puede avanzar sin eso, y si te niegas, entonces eres un enemigo del Estado, un enemigo de la sociedad, un enemigo del bien común, en fin, se buscarán cualquier excusa. Los gobiernos dictatoriales tienden a poner muchas pegatinas peyorativas que, si fuera por ellos, la llevarían los que se oponen en la frente. Por ejemplo, insolidario, negacionista, exclusivo o falta de inclusión, o lo que sea, puede ser reverde, bueno, sea como sea, les encanta tener a la gente clasificada, especialmente a aquellos que no se sujetan a sus imposiciones. Y ya ves, aunque no fuéramos cristianos, simplemente por defensa de la libertad, tendríamos todo el derecho a decir no, búsquense otra solución, pero yo no me voy a sujetar a eso, por la sencilla razón de que no estoy de acuerdo, no firmaré ese pacto social, no me pondré de acuerdo con esta cosa. Y si es necesario, voy a dejar a un lado este sistema. Pero nada ni nadie tiene el derecho a privarme de mi libertad individual. Soy un individuo soberano que tengo voluntad propia y todo aquel que sin yo hacer el mal, sin yo hacer daño, sin yo atacar al Estado en ningún aspecto, sin yo hacer nada que sea realmente dañino en el Código Penal, me quieran atacar, entonces hay persecución contra la disidencia o disidencia. Hay persecución contra aquellos que se oponen y no, ya solamente por eso, ya no habría realmente excusa ninguna para aquellos que aman la libertad para afirmarse en esa negativa. No quiero que me impongan aquellas cosas que violen mi conciencia, violen mi pensamiento, violen aquello que es una parte fundamental de mis creencias y que por tanto tengo derecho, respaldado por la Carta Universal de los Derechos Humanos, a tomar una posición y una decisión. Pero no se habla de esto. Al contrario, muchas veces la Iglesia te va a decir, bueno, es el Estado, hay que obedecer, ya sabes. Y te pone la Biblia como si fuera algo así como un libro que haya inventado el Estado para que la gente no ponga resistencia y siga al Estado sin más.
Por esa razón, entonces, si el Estado nos dice que no podemos reunirnos, entonces ya no nos reunimos. Si el Estado dice que no podemos tener cultos, ya no tendríamos cultos, que no podemos evangelizar, ya no podemos evangelizar. En otras palabras, la persecución es algo real, aunque lo disfracen. Y por tanto, también deberíamos de pensar, si la situación está así, si finalmente nos van a obligar a someternos a la marca de la bestia, a hacer cosas en contra de nuestra fe, si esto va en esa dirección, ¿no deberíamos de prepararnos? ¿No deberíamos de pensar cómo hacer piña? ¿Cómo estar unidos? ¿Cómo tomar decisiones juntos para contrarrestar esa acción? ¿No deberíamos, olvidándonos de las 1000, que eso es otro problema que suena ridículo, 1000 divisiones que hay en el cristianismo, no deberíamos olvidarnos de todo eso en defensa de la verdad, en defensa de la libertad, en defensa de nuestros derechos y creencias? Pero no lo harán, porque muchos temen perder posición, reputación, o temen perder miembros, porque desgraciadamente hay mucha gente que asiste a las iglesias por un sentido religioso de la vida, pero no hay conversión, no hay convicción, no hay determinación por la verdad del Evangelio. Y por eso hay muchas cosas que no se predican de los Evangelios. Hay muchas cosas que dijo Jesús a sus discípulos, por ejemplo, que si nos atreviéramos a decirlas nosotros ahora, o si se nos ocurre predicar al respecto, ya sea que lo enseñara Jesús o los discípulos, entonces te aseguro que ya estaríamos siendo grandemente perseguidos aquí en Occidente. Pero lo dejamos a un lado. Y entonces, como esta generación es de cristal, con la piel tan fina y no se puede ofender a nadie, entonces solamente se escogen las cosas que no molesten. Algo así como ocurre en China. ¿Sabes que el cristianismo en China está relegado a solo poder predicar en aquellos lugares donde el Estado tiene control, donde el Estado regula lo que se puede y lo que no se puede decir? Es así. Por eso hay una gran iglesia en China que es clandestina, porque si quieres ser público, si quieres ser legal, no te lo permiten, a menos, eso sí, y que se lo digan a la Iglesia Católica de China, a menos que pues te sujetes a los dictámenes del Partido Comunista Chino. Así funciona la cosa. Entonces, no es el único lugar. Hay otros lugares en el mundo donde eso ocurre también. Pero aquí, en Europa, no hace falta que pongan esas cosas, porque nosotros nos iremos callando, esto es algo que está pasando, iremos callando esas cosas que sabemos que molestan. No vamos a molestar a nadie con eso. Y por eso no se habla de Apocalipsis, no se habla del tiempo del fin, no se habla de sexo nunca, no se habla de responsabilidad humana, jamás. No se habla de tantas cosas que se deberían de estar enseñando. No se denuncian los engaños, no se denuncian las mentiras, no se combaten cosas que sabemos que son totalmente anticristo, pero no lo hacemos porque, bueno, no hace falta que nos digan lo que tenemos que silenciar, ya lo silenciamos nosotros solitos. En fin, quería hablar de esto porque hay muchos cristianos que dicen, bueno, aquí no nos van a perseguir, estamos muy lejos de que exista persecución, ¿por qué nos tenemos que preparar para la persecución? Bueno, quizá más temprano que tarde te enteres de que sí hay ya preparándose una persecución
contra el cristianismo, porque nuestros valores y principios no se corresponden con los valores y principios del sistema de gobernanza que existe en Europa. No se corresponde. Y los partidos que son de orientación cristiana no son suficientemente cristianos como para defender toda la verdad. Tratan de no molestar, tratan de que, bueno, hay cosas delicadas que no se pueden mencionar. Tarde o temprano, la persecución vendrá. Y por eso hablamos de preparación, por eso hablamos de la necesidad de, si no vas a salir de las ciudades, si no vas a salir de los centros de control, por lo menos aprende a estar unidos. Unidos por muchas razones. Por ayuda mutua entre cristianos, por seguridad. Aprende a ser una tribu urbana. Si no quieres ser una tribu rural, una tribu que se mueva por las montañas, por lo menos aprende a ser una tribu urbana. No me voy a extender más, pero vamos a hablar de este tema, de qué se supone que deberíamos de hacer, qué medidas deberíamos de tomar viviendo en las ciudades, cuando la marca de la bestia, cuando todo lo que se está maquinando, todo lo que se quiere imponer en el mundo, ocurra de una manera total y completa, tal y como lo dice Apocalipsis. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cuál sería nuestra actitud de supervivencia? Lo vamos a estar hablando. O lo seguiremos hablando, porque ya hemos hablado de esto en algunas ocasiones. Solamente quería recordaros estas cosas. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que está muy lejos la persecución? ¿Piensas que estamos preparados para confrontar algo tan tremendo? En fin, lo dejo aquí. Que el Señor os bendiga.